cortito, ¿quiénes somos? Urupov es una asociación civil sin fines de lucro que integran las principales empresas que trabajan en Uruguay, que operan en Uruguay, tanto en lo que es producción, comercialización y desarrollo de nuevas variedades. Y lo que tienen en común todas las empresas que ustedes ven ahí es que manejan cultivares de variedades protegidos, ya sea porque ellos mismos son quienes los desarrollan, los registran y los protegen, o porque obtienen licencias de variedades protegidas de los obtentores iniciales. Verán que tenemos desde el sector de empresas nacionales, comisiones de fomento, cooperativas, multinacionales, del área forrajera, del área de cultivo de invierno, cultivo de verano, hortifrutícola. ¿Qué hacemos? Y aquí buscaré responder una de las preguntas, la de Marco de Talarriza concretamente. Desde Urupov, dentro de las distintas actividades y servicios que ofrecemos a nuestros socios, está la de representar a nuestros socios y también la de brindar asesoramiento. Puntualmente en el tema de variedad esencialmente derivada, hace ya un tiempo, Iña en su momento nos contactó, Iña socio de Urupov, preguntando, bueno, ¿en qué está este concepto, en qué está este tema, qué es lo que se habla a nivel nacional, a nivel internacional? Y bueno, debido a la vinculación que tenemos internacionalmente, lo que buscamos fue tratar de unir partes o acercar partes. Saben ustedes que el año pasado fue el Congreso de Semillas de las Américas, acá en Uruguay, en Punta del Este, y fue una buena ocasión para que distintos actores, ya sea del sector regulatorio uruguayo, del sector de la investigación, de la academia y obviamente del sector privado, se reuniera con algunos tenedores de patentes de estas tecnologías, pero también con empresas, colegas que están en lo que es edición génica o que están en mejoramiento genético y que les permitiera saber cómo van a manejar los temas de propiedad intelectual y licencias. Entonces, desde Urupov también, al igual como Federico hablaba del INASE, desde Urupov buscamos sí, facilitar al entendimiento y obviamente a aprender de experiencias de terceros en que están trabajando en estos temas puntuales de variedades esencialmente derivadas. Bueno, esos servicios que ustedes veían ahí los llevamos a cabo con un equipo joven de técnicos, agrónomos y licenciados en gestión agropecuaria. Y también, bueno, obviamente tenemos a Virginia que nos acompaña hoy en el área de comunicación. Entender un poquito cómo es la estructura desde el punto de vista de las asociaciones de semillas. Existe a nivel mundial lo que es la Federación Internacional de Semillas, conocida como la FIS o la ISF. Pero después existen asociaciones regionales de semillas. Las regiones son África, Asia-Pacífico, Europa y las Américas. La Asociación de Semillas de las Américas, entonces, está integrada por asociaciones nacionales de semillas, que a nivel de Uruguay, ustedes podrán ver los logos de ANAPROS, de la Cámara Uruguaya de Semillas, y de Urupov, que somos socios de esta asociación regional. Y estas son oportunidades donde debatimos, discutimos e intentamos fijar posición en distintos puntos. Cuando me invitaron a hablar de la visión de los obtentores vegetales, bueno, a mí me pareció importante mostrar este esquema, porque es, en definitiva, esta red en donde se discute y la que lleva la posición a nivel de la UPOV. Leontino explicó muy bien qué es la UPOV y quién la integra, que son los gobiernos. Pero tiene a su vez también miembros observadores, que son estas asociaciones regionales y la ISF. Y en definitiva son los obtentores de variedades vegetales. Son la razón de ser del por qué la UPOV existe. Entonces es importante conocer, más que la visión, la posición. Y esa posición ha quedado, por suerte, recogida en estas notas explicativas de las que Leontino hacía referencia y que en su intervención le pidió como 3 o 4 veces a Federico que se las distribuyera por mail. Y de las que yo voy a hacer referencia en unos minutos. Por lo tanto, voy a hablar de la visión. Les adelanto que Urupov, como asociación civil, al día de hoy no tiene una posición formalmente adoptada respecto al concepto de variedad esencialmente derivada, pero sí también les adelanto que se ve con muy buenos ojos que Uruguay pueda incorporar este concepto en su normativa. El tema de la genética vegetal, cuando me dijeron que la reunión iba a ser aquí,
no sabía qué tipo de público iba a haber y me parecía una buena oportunidad para vender nuestro sector. La genética vegetal es un enorme activo intangible y como tal eso nos ha hecho muy difícil de venderlo. De venderlo sobre todo afuera de nuestra comunidad agropecuaria. Porque obviamente quienes estamos en el rubro agropecuario sabemos del valor que tiene la genética vegetal. Es incuestionable y eso lo vemos en el día a día en la adopción de nuevas variedades vegetales por parte de los agricultores, en la demanda que tienen los agricultores y en la oferta que tienen que estar proponiendo constantemente el sector de las empresas y de la investigación. Entonces, ¿cómo hacer para tangibilizar el valor? Aquí lo que ven obviamente es una foto del cultivo de arroz que se está expresando en el campo. Aquí tenemos un cultivo de trigo y aquí un ganado pastoreando pasturas mejoradas, es decir, forrajeras donde hubo otras inversiones en mejoramiento genético. Entonces tenemos arroz, pan y carne, que esto sí se ve en el plato. El plato y la comida es algo que muchos valoran, que sea saludable, que sea apetecible, y eso surge siempre desde el campo. Y esa es la parte que yo siempre digo que nos ha costado contar la historia y que valoren el valor, que reconozcan el valor de la genética que se produce aquí en Uruguay y que se comercializa aquí en Uruguay. Brevemente, esta es un esquema que tiene ya capaz que más de 15 años. Me lo proporcionó un genetista de Nidera en su momento, de cómo es un programa, de cuáles son las inversiones de un programa de mejoramiento genético de soja. ¿Cuánto tiempo demora en desarrollarse una variedad? ¿Cuál es la inversión que hay atrás de todo esto? Imagínense ustedes lo que son 400.000 nuevas líneas genéticas a nivel de campo. Obviamente hoy, con lo que es el apoyo de los laboratorios, muchos de estos procesos son acelerados. Pero en definitiva lo que hacen los programas de mejoramiento genético, lo que hacen los mejoradores, que no son ni más ni menos que personas, en búsqueda de objetivos de selección que se trazan al inicio de sus programas. ¿Cuáles son los objetivos de selección? Lo que ustedes ven a la izquierda y las flechitas que entran en ese esquema. ¿Quiénes definen los objetivos? Y bueno, muchas veces el mercado, ya sean los consumidores, que son los que demandan, y los agricultores, que son los que siembran y producen los que los consumidores demandan. Todo eso significa inversión en tiempo y en dinero, en conocimiento. Entonces, los obtentores vegetales, ¿qué son? ¿Quiénes somos? Las empresas que invierten en investigación y desarrollo. Somos líderes en innovación. Creamos nuevas variedades vegetales que contribuyen al progreso genético. Entregamos lo que demandan los agricultores y los consumidores finales. El dibujito que hay abajo es un mensaje que yo siempre trato de pasar, y es que todos tenemos que contribuir a contar la gran historia que tenemos nosotros del sector agropecuario. ¿Qué es lo que le damos a la sociedad? Muchas veces nuestro sector no es reconocido, es atacado, no solo el de mejoramientos vegetales, de las variedades vegetales, el de la protección de los cultivares, sino el sector en sí. Entonces, hoy Federico hablaba del progreso genético y hablaba de la evolución de los rendimientos de distintas especies que iban a ascenso. El 50% aproximadamente, porcentaje más o menos, de esa evolución de rendimiento que él hablaba es debido al mejoramiento genético. Obviamente ahí hay prácticas agronómicas, gerenciamiento de cultivos mejores y obviamente un paquete tecnológico asociado que no solamente es la genética vegetal, sino también otros componentes de insumos. Pero sí sepan que casi el 50% de la evolución de los rendimientos es gracias al mejoramiento genético. Entonces, dicho esto ¿por qué es importante proteger? Ya Federico lo respondió y yo esta pregunta la dejo abierto con lo poco que he descrito hasta ahora. ¿Por qué es importante proteger? ¿Por qué sí es importante ejercer los derechos?
No solo tener la protección, sino una vez que uno la obtiene, bueno, tratar de realmente recuperar lo que ha invertido para poder seguir invirtiendo y generar nuevos materiales para liberar al mercado, que en definitiva son lo que los consumidores demandan. Y después, muy importante, la observancia de los derechos. Un capítulo de lo que Uruguay puede estar muy orgulloso por lo que es reconocido internacionalmente, por la gran labor que se hace en la observancia de los derechos. Bueno, entrando al concepto de variedades esencialmente derivadas. Primero que nada debemos tener claro que es un concepto legal y de propiedad intelectual. Esto se dijo al recontra inicio de la agenda en las palabras de inauguración, pero me parece importante aclararlo. En esta agenda, en el día de hoy, se habló sobre edición génica, se va a hablar del posible marco regulatorio en edición génica. El concepto de variedad esencialmente derivada no está ligado exclusivamente a lo que es edición génica. Sí, el tema de edición génica ha traído el tema sobre la mesa, pero Leontino habló que, y hoy hizo la pregunta de cuándo es el primer transgénico, Leontino habló hoy que desde el año antes del 91 se viene discutiendo el concepto de variedad esencialmente derivada. Entonces, que quede claro que no es un concepto regulatorio asociado exclusivamente a edición génica, sino que es un concepto legal de propiedad intelectual. En su momento, cuando esto surge, antes del año 90, o sea, cuando se fermentan las discusiones de por qué debemos incorporar en un nuevo acta de UPOV el concepto de variedad esencialmente derivada, bueno, era porque se veía que mediante el retrocruzamiento se podía llegar a obtener o la propia variedad inicial o casi que la variedad inicial, y en definitiva se podía demostrar que lo que estaba sacando esta nueva empresa al mercado y era resultante de un acto de derivación esencial. Y ahí el obtentor, que era el que realmente había hecho la inversión para desarrollar esa variedad, nunca iba a poder recuperar su inversión. Ni que hablar con el tema de los OGMs. Tomar variedades líderes del mercado y hacerle una transformación genética hace que el background genético de la variedad es la que está en el mercado, y con una mera transformación genética, el mera lo pongo entre comillas porque hacer un transgénico no es nada fácil ni nada barato, pero se salía al mercado y no se reconocían los derechos de quien había hecho la inversión en la variedad. Así que bueno, es un concepto que hace años que existe y que ahora sí se pone en el tapete por todo el tema de edición génica. El concepto de variedad esencialmente derivada, esto simplemente para resumirlo, ya lo hablaron, pero está bueno tener clarísimo el concepto de variedad inicial. Leontino lo reafirmó muchas veces y yo lo quiero también reafirmar. El concepto de variedad inicial, que es a quien nos vamos a referir para entender si la cadena hacia abajo deriva de una variedad inicial o no. Porque a partir de ahí uno puede determinar lo que es una variedad esencialmente derivada. Esto está sacado de la normativa UPOV, ya se presentó, así que lo voy a obviar. ¿Qué países de las Américas están o ya tienen incorporado este concepto en su normativa? Entonces, no sé si en los televisores de ustedes ven lo que está en celeste versus lo que está en negro. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay ya lo tienen. En el caso de Chile y México, formalmente no lo tienen, pero como están adheridos al acuerdo del Transpacífico, deberían incorporarlo a la brevedad. Y del lado derecho, obviamente ustedes tienen los países de las Américas que son parte de UPOV, del acta de UPOV 91 y que por lo tanto ya tienen incluido el concepto de variedad esencialmente derivada. Respecto a Argentina, que tenemos diálogo muy fluido, sabemos que este es un tema que lo tienen en agenda, que ya lo están abordando y que hay intenciones también de legislarlo a la brevedad. Y de nuevo, aprovechamos nuevamente a reconocer y a felicitar al INASE por tomar el guante y querer sacar adelante este tema.
Una serie de slides que voy a pasar rápido, no voy a profundizar, esta presentación queda disponible, por eso me parecía importante que ustedes lo tuvieran, es dónde está en cada uno de los países que yo le nombré este concepto. Recién les hablaba de la Comunidad Andina y los países que la integran, Bolivia, Brasil, México y Chile, que les decía, no lo tienen ellos propiamente dicho, pero como son parte del acuerdo del Transpacífico, deberían incorporarlo a la brevedad. Paraguay y Uruguay y Argentina, que son dos países que están hoy con el tema en agenda. Bueno, entrando a algunos casos reales. Lo que ven aquí es la foto de un cultivo de lino, donde una compañía A desarrolló una variedad convencional de lino, disponible en el mercado para su compra y para su siembra. Una compañía B toma ese cultivar del mercado, ¿sí?, y mediante transgénesis la hace resistente al glifosato. Claramente esto es una variedad esencialmente derivada. Ahora, una compañía C toma la misma variedad de la A y la hace resistente al glifosato, pero no por transgénesis, sino por herramientas de edición génica, en este caso CRISPR-Cas9. Por lo tanto, cuando pasa por el proceso regulatorio, el sistema regulatorio le dice, esto no es una variedad transgénica, esto es una variedad convencional de lino resistente al glifosato. Por lo tanto, en el mercado tenemos el mismo cultivar, uno sin resistencia, otro con resistencia al glifosato provocada por transgénesis y la otra por edición génica. Entonces, hoy en día la definición de variedad, que también la presentaron Leontino y Federico, está fuertemente basada en el fenotipo. Tenemos que la variedad en sí es la misma. Es la misma. Pregunta, ¿la variedad 2 y la 3 son EDBs? Sí, sin duda que son EDBs. Había cierta duda hasta el 27 de octubre de este año, que todavía no estaba aprobado el documento que le pidieron a Federico que distribuya, porque ese documento muy ambiguo, o más tirando a las editadas no son EDB, bueno, después de varias discusiones a nivel mundial, 27 de octubre de este año se define que sí. Entonces, hoy le sacaría los signos de pregunta. ¿Son la variedad 2 y 3 EDB? Sí son. La variedad 2 y 3, ¿son diferentes o son idénticas entre ellas? Porque ambas tienen el mismo background genético, ambas son resistentes al glifosato. Lo que difiere es el mecanismo por el cual se hicieron resistentes. La variedad 2 y la 3, ¿quién puede proteger? Ustedes imagínense, la compañía C y la B van al INASE hoy y dicen, quiero proteger esta variedad. El INASE analiza por sus descriptores y va a ser idéntica a la A. La única diferencia es que es resistente al glifosato. Probablemente el INASE le dé un título, pero ¿a quién le va a dar? ¿A la 2, a la B o a la C? Que vaya primero. La que llegue primero. Al que vaya primero. Exactamente. Esa es mi respuesta, al que llegue primero. No sé si así, pero bueno, entiendo de que sí. Pero bueno, si llega primero la B, la C hizo toda una inversión en investigación, desarrollo, etcétera, y sacó una variedad no OGM resistente al glifosato, que eso puede tener un valor en el mercado enorme y no la va a poder proteger hoy por el sistema UPOV. Preguntas abiertas. Otro caso. La modificación de un gen estructural, de un gen regulador, recién veíamos el ejemplo de un gen estructural, ahora un gen regulador del estructural, donde se expresa si y solo si se generan condiciones de sequía, de estrés hídrico, en lo que es producción de etileno, donde la puede hacer más resistente a sequía. Entonces tomamos un maíz de la empresa A, la empresa B, mediante edición génica, le incorpora este beneficio agronómico y la hace tolerante al estrés hídrico. Ahora, ¿cuándo se expresa esto? Cuando hay estrés hídrico. Si no, la variedad 1 y la 2 son idénticas.
Preguntas. Primero, porque hoy soslayó el tema de la propiedad intelectual sobre esta modificación. ¿Se puede patentar el gen nativo modificado? Y entendamos acá por nativo que es de la propia especie. Es decir, en este ejemplo que doy, es maíz. El maíz, una empresa dedicada a hacer edición génica en sus laboratorios, logran editar parte del genoma, lo que le permite que si en condiciones de estrés hídrico se manifiestan, tiene más tolerancia, por lo tanto rinde más. ¿Eso se puede patentar? Otra pregunta. Los derechos obtentores sobre la variedad 2. Imagínense la empresa que desarrolla esto. Dice, tengo un maíz nuevo que es tolerante a estrés hídrico. Quiero un título de obtentor. Va al INASE, le dice, ok, deme la semilla, completa el formulario, y cuando quiera hacer el DHE, demostrar que es distinta, que es homogénea y que es estable, resulta que es idéntica a la variedad 1. Entonces el obtentor le dice, no, esta es tolerante a estrés hídrico. Claro. Va por ahí. Tiene que presentarse y se tienen que dar las condiciones para que este material se exprese para a partir de ahí poder obtener esto. Y después, si no se expresa, ¿cómo hago yo para demostrar que la variedad 2 es diferente, es esencialmente derivada de la variedad 1? Porque puede llegar a pasar que es la variedad 1. Entonces, es importante que cuando se presenta el cultivar se detalle y es importante que cuando se hagan los exámenes se hagan en las condiciones para que se exprese la tecnología que se presenta. Y el último ejemplo que traje es, todo esto tienen papers atrás que saqué, los tengo, los que lo quieran, se los puedo facilitar después. En el caso de trigo, el tema del brotado en espiga, cuando llega la época de cosecha, cercano a cosecha y comienza el clima húmedo, o se dan las condiciones de humedad, comienza a haber brotado en espiga. Lo que esto genera perjuicios obviamente económicos al productor, no por cantidad, pero sobre todo por calidad del grano producido. Entonces, también lo que se hizo acá fue editar un cultivar que se expresa solamente si se dan las condiciones de humedad. Y las mismas preguntas. ¿Es idéntica a la variedad inicial? Porque el genoma es casi igual, es la edición que se expresa o no se expresa. Y lo mismo el acto de derivación. A ver, acá sí, hasta ahora creo que se había venido presentando todo lo que vine hablando. Leontino comentó, este es un tema que lo tendrán que ver los obtentores cuando se presenten los casos. Y le decía a Federico, tengo buena noticia para ti porque no es un tema más de la autoridad de aplicación. El ejercicio de los derechos de demostrar si es una EDB o no es una EDB. Esto que ven aquí es... Perdón, del obtentor de la variedad inicial. Sí, esto arranca, sí. Ahora voy en ese ejemplo, pero sí. Esto es el documento famoso del que venimos hablando todos. En el punto 32 de este documento habla que, en lo que respecta a establecer si una variedad es una variedad esencialmente derivada, la existencia de una relación de derivación esencial entre variedades es un asunto que concierne al titular del derecho del obtentor de la variedad inicial. Y lo deja a título expreso. Entonces, dicho esto, entremos a simular posibles casos. Primero que nada, cuando un obtentor en su programa de mejoramiento, porque los obtentores, los mejoradores saben si su producto final va a ser una variedad esencialmente derivada o no, lo saben. Entonces, si en el proceso, cuando está por acercarse al producto comercial, sabe que lo tiene, obviamente lo más recomendable que es ir a hablar con el titular del derecho de la variedad inicial.
y tratar de acordar ahí. Y no esperar a salir al mercado con su producto para ir a negociar. O salir al mercado con su producto a ver si el dueño de la variedad inicial se entera que la mía es derivada. Entonces, el escenario ideal es yo obtentor, yo mejorador, si sé que voy a obtener una variedad esencialmente derivada, durante mi programa de mejoramiento, ir a hablar con el dueño de la variedad inicial. Bueno, ¿dónde se pueden ejercer estos derechos? ¿Dónde se pueden dirimir estas cuestiones? Bueno, podrá ir uno a la justicia ordinaria, entre comillas, suerte en pila, porque es un tema hiper técnico, hiper relacionado a lo que es la genética, pero la genética pura y dura, para entender si algo es derivado o no. Entonces, en esto de que la UPOV sugiere, que yo le decía en el punto 32, que es un asunto que concierne al titular del derecho del obtentor, en aquel esquema que yo le presenté al principio de la Federación Internacional de Semillas, bueno, existen las reglas del comercio. Y estas reglas de comercio tienen tribunales arbitrales. Entonces, si existe una controversia, primero que nada, vamos a comenzar a simular el caso. Existe un obtentor de una variedad inicial que genera pruebas suficientes para darse cuenta que una empresa B tiene una variedad esencialmente derivada. Entonces va y le dice, tenés una variedad esencialmente derivada de la mía, reconoceme los derechos. Y el tipo le dice, sí, tenés razón, discúlpame, acordemos, firmemos una licencia. Sí, solucionado. Puede pasar que el dueño de la variedad inicial genere la carga de la prueba, vaya a la empresa y le diga, tenés una variedad esencialmente derivada de la mía, y que esta empresa le diga, no. Entonces ahí se viene la reversión de la carga de la prueba. Entonces tiene que demostrar que la supuesta variedad esencialmente derivada no es conforme a la variedad inicial. Y por eso destaqué al principio, tengamos siempre presente el concepto y entendamos lo que significa la variedad inicial. Entonces, la supuesta variedad no es conforme a la variedad inicial. Yo, dueño de la nueva variedad, puedo demostrar que no es esencialmente derivada. O la supuesta variedad esencialmente derivada no deriva de la variedad inicial del obtentor que viene a reclamarme derechos. O la variedad inicial de la que deriva la mía es una variedad esencialmente derivada y no es la inicial. Es decir, si esta es la variedad inicial, esta es derivada y acá viene la en cuestión, este le hace pleito a este le puede decir, no me importa porque la tuya es derivada y no es la inicial. No tienen como, el que puede ejercer es el de acá arriba. Entonces, hay que demostrar todo esto. Y de nuevo, esto es genética pura y dura. Pero bueno, entonces, el dueño de la variedad inicial va, habla con el dueño de la derivada, se ponen de acuerdo, firman una licencia y se soluciona. Ahora, si no se ponen de acuerdo, hay un tribunal de arbitraje. Primero se intenta dirimir a nivel nacional y obviamente este acto sucede a nivel del país, entre dos empresas del mismo país. Este tribunal, que hoy no existe en Uruguay, sí es parte de la responsabilidad de ver como asociación de obtentores, dado que esto es un tema exclusivo del sector privado, bueno, como asociación de obtentores, ver de empezar a generar este posible tribunal. ¿Dónde y quiénes podrían ser los posibles árbitros? Pero puede pasar que, entonces de nuevo, esto de lo que estoy hablando es un caso hipotético, en Uruguay no existe ni el tribunal, ni mucho menos quienes lo integren. Pero sí es algo que desde la Federación Internacional de Semillas nos han dicho, por favor, ocúpense por si esto sucede algún día. Bueno, puede pasar que a nivel del arbitraje nacional, el fallo de primera instancia no conforme a una de las partes y por lo tanto haya una apelación. Y ahí se vaya al arbitraje internacional, que eso es ya sí con árbitros nominados por la Federación Internacional de Semillas, que en realidad uno lo elige el que demanda, el demandado y el otro la Federación Internacional de Semillas. Y ese es inapelable. De nuevo, todo esto va por las reglas de la ISF en el sector privado. Bueno, y hasta acá mi presentación. Quería comentarles que desde Urupov, esto es un paréntesis, vamos a tratar de promover el Día Nacional del Fitomejoramiento. Estamos proponiendo como este día, el 5 de marzo, que es el día que llegó Alberto Berger a Uruguay,
nos parecía importante lanzar este proyecto y esta idea en esta casa, pero sobre todo por los que están sentados aquí, porque entendemos que es un proyecto que estaría bueno que saliera con el apoyo de INASE, de INAH, de Facultad de Agronomía, de todas las cámaras vinculadas al sector semillas y todos aquellos que quieran sumarse para apoyar. Creemos que Uruguay se merece tener un Día Nacional del Finto Mejoramiento y desde Grupo vamos a empezar a trabajar para lograr que esto se apruebe. Así que con esto agradezco nuevamente a los que me ayudaron, porque realmente me ayudaron a armar la presentación y le doy las gracias. Gracias, Diego, por la presentación, por la cantidad de interrogantes que quedaron. Eso es fundamental. ¿Y alguna consulta? Volvieron bastante tímidos después del café. Ahí va, bien ahí. Dale vos primero. En realidad, lo del compromiso, lo del arbitraje o la cámara arbitral, tiene que haber en el contrato entre las partes un compromiso, una cláusula arbitral donde las partes se comprometan a llevar el tema arbitraje, pero si no existe esa cláusula no hay posibilidades de obligar a la contraparte a ir a un tribunal arbitral. Y después en la justicia ordinaria es cierto que es un tema muy técnico, genética pura, como dijiste vos, pero en la justicia ordinaria acepta que se lleven técnicos y le expliquen al juez cómo es el tema. El juez sabe de derecho, pero no sabe por eso en general se recurre a técnicos. Sí, es tal cual. Sí. Comparto en lo que es la segunda parte, comparto totalmente lo de los, de hecho, imposible que sepan de todos los temas los jueces. Lo que sí se habla en el sector privado es el posible riesgo de un mal fallo o de generar jurisprudencia que no sea buena. En el caso de las reglas de comercio de la Federación Internacional de Semillas, no solo funciona con contratos escritos, sino también se habla de contratos de palabra. Y donde también eso, de hecho, no en conceptos de variedad esencialmente derivada, pero sí en temas de comercio, de reglas de comercio, donde distintas empresas que tienen problemas, llevan a este tribunal para solucionar una controversia. Alejandra o Virginia. ¿Puede poner la diapo del primer ejemplo? ¿El lino? Maíz. El lino. La que son las dos variedades, lino, una transgénica y una esencialmente derivada por mejoramiento convencional, son exactamente iguales. Porque en realidad el tema ahí no es que sean esencialmente derivadas o no, si es nueva, la va a poder proteger igual, como cultivar distinto. ¿No? Tú decías, no la puede proteger porque no es esencialmente derivada, pero en realidad como cultivar nuevo, hoy en Uruguay, ante INASE, si no fue el otro antes. Bueno, exacto. Exacto. Sí. La duda que presenta Diego es otra. Es que llega un mismo producto por dos técnicas distintas. Una por mejoramiento convencional y otra por transgénesis. Pero fenotípicamente son iguales. Entonces, la protección de cultivares va a ser al que llega primero. El otro, en verdad, el que llega segundo, no le genera ningún avance a la producción agropecuaria, porque llegó por más que sean técnicas distintas. ¿Me explico? Está bien la interrogante que pone Diego por el hecho de que por distintas técnicas llegamos al primer producto. Bueno, ¿quién tiene la propiedad intelectual? Y bueno, en Uruguay, hoy día, el que llega primero. Diga, Paco. Una pregunta solo para pero con micrófono porque te están grabando. Solo para molestar. Ya lo sé. Se habla de que esto agrega valor en la cadena, etcétera. Si una variedad eventualmente no transgénica, de repente en algún mercado, tiene más valor por ser no transgénica. Sí. ¿Me explico? Sí. Aunque llegue más tarde a la protección. Desde la oficina de registros de cultivares, esa parte el que llegó primero, si las dos formas de mejoramiento están aprobadas y están autorizadas si viene por edición génica, ahí es otro tema. Pero si las dos formas de mejoramiento, llegó el de la variedad convencional y el de transgénico, y llegan,
Ahí no nos ponemos a... El que llegó primero obtuvo el primer producto y está pronto. No somos, en ese caso, desde la oficina de registro de INASE, no evaluamos, esto le haría un bien al país, no sé. No podemos hacerlo. Es fenotípica. Ni siquiera es fenotípica. No, en este caso sí. La que te llega es resistente al glifosato. Es que la diferencia entre la variedad B y la variedad C no es fenotípica. No, eso es lo que te está diciendo ella. La de con A. Con A Con A sí. sí, entre A, B y C. Yo lo que le contesté a Paco es cuando llegan dos obtentores de la variedad B y C, el ejemplo de Diego, que son exactamente iguales fenotípicamente. Vos haces el DHE y es igual. Pero es diferente. Porque las dos tienen el mismo background genético y las dos cambian la misma característica, que es la resistencia al glifosato. El tema es el proceso por el cual se obtuvo esa variedad. ¿Sí? Pero ante la protección de cultivares, ambas dos son iguales. Claro. Sí. Claro. Claro. El ejemplo de Diego acá va con ese cambio de esa característica solo. No. Por eso. Eso es para... el año que viene hacemos otra jornada sobre eso. Es muy cortito. Pierina, el tema es, sin duda, desde el punto de vista genotípico, sí. Pero ¿cuál es la verdadera esencia del entregar un derecho monopólico para la explotación de una variedad? Es que haya un progreso para la sociedad. Entonces, el progreso para la sociedad es a través del fenotipo. O sea, es por lo mismo que hoy tú venís con perfiles genéticos de dos cosas que son idénticas fenotípicamente, pero es totalmente distinto desde el punto de vista genético, sí, pero expresan exactamente lo mismo. Entonces no estás haciendo ningún aporte y por lo tanto no se te reconoce un derecho por eso. No nos olvidemos de eso, que los derechos de propiedad monopólicos son derechos muy fuertes, pero justamente son a condición de un aporte a la sociedad. En realidad me noté por otra cosa, antes que me olvide. Excelente la iniciativa y ya cuenten con nosotros, obviamente, por lo del 5 de marzo, sin duda. Además, por alguna razón extraña, el mejoramiento genético ha copado el poder en Facultad de Agronomía, así que ya vamos 2 decanos de mejoramiento genético, así que aprovechen. No, respecto a eso, capaz que un ejemplo que podría... a ver, antes que nada, está bueno que en este ambiente y con lo que estemos discutiendo esto y no si el polen del maíz llega a 800 metros o 1000 metros, que es por lo que generalmente nos terminamos peleando. No tenemos que pelear por eso, pero me parece que estos son los temas que podemos construir alguna cosa. Un ejemplo de esto que se estaba diciendo, de genética o no genética, es lo que todos los mejoradores sabemos con respecto a los genes de resistencia a enfermedades. ¿Cómo los caracterizamos y qué es lo que es importante? El fenotipo. En el fondo no nos ponemos a secuenciar si en realidad hay 2 genes que son distintos pero tienen el mismo efecto. Lo que nos importa es el efecto. Lo que yo quería decir es que me parece que estos son los temas donde por un lado nos podemos llegar a embretar por el marco legal, pero por otro lado tenemos que dar la discusión, creo que en el sentido de lo que se venía diciendo, qué es lo que aporta y qué es lo que no aporta. Lo que dijo Paco respecto a lo mismo, pero si no es transgénico, tiene un valor agregado, eso de alguna manera tenemos que sentarnos a discutir cómo buscarle la vuelta para reconocerlo, porque eso podría servir. Eso sí se podría servir, porque significa en términos de mercado, no importa si es racional o no racional en el mercado, es una ventaja que sabemos. Entonces ahí sí, cómo el sistema legal o la normativa que tenemos le funciona o no, bueno, eso es parte de lo que tenemos, no por casualidad capaz que estamos en este edificio, pero esas son las cosas que tendríamos, que vale la pena el desafío de ponerlo arriba de la mesa y que los actores que estamos acá le encontremos la vuelta. Sinceramente, quiero agradecer que se planteen estos temas en este tono, porque está, para mí personalmente, generalmente cada vez que voy a una reunión contigo nos peleamos por algo, estar en una cosa donde estamos de acuerdo y vamos para adelante, me parece que está buenísimo. Digo, en serio, y me parece que hay algunos puntos en los ejemplos que se planteaban que plantean algunas dudas
técnicas, dónde funciona o no funciona, o dónde meter o no meter eventualmente la información de secuencia. Bueno, si realmente eso aporta, trabajémoslo. Y si no se puede, no se puede, pero no agotemos la posibilidad de explorar esos mecanismos. Me parece que puede salir algo para eso. Así que nada, y de vuelta, me parece una excelente iniciativa lo del 5 de marzo. Bueno, bárbaro. Creo, yo no sé si hay algún legislador, asesor del legislador en este salón. No hay, una lástima, porque está bueno, está muy bueno que se quede, bueno, que tomen liderazgo después de haber escuchado que el Instituto Nacional de Semillas, que el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que la Facultad de Agronomía y que la asociación que representa a los obtentores vegetales, estamos todos alineados en que esto es una necesidad y una ventaja para el país. Creo que no se necesita más señal que esta para tomar el tema y tratar de legislarlo lo antes posible. Porque además esto no merece mucha discusión el cómo tiene que ser el artículo, porque es igual casi que a nivel de todos los países del mundo y lo dictamina la UPOV. Entonces es casi que un copy-paste de un párrafo de cuatro líneas. Simplemente, de nuevo, si logramos como resultado de la jornada de hoy algo como esto, gran mérito se habrá llevado el INASE, pero gran beneficio habrá sacado el país. Muchas gracias.